Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches para todos. Que es esta alegría tan inmensa de poder estar unidos una vez más en este cuarto día de novena. Que venimos con ese aprendizaje tan precioso y ojalá quede en nuestros corazones. Por eso la oración desde el amanecer. Y bueno, ¿tiene sentido tu diario vivir? ¡Wow! ¡Qué pregunta, cierto! El cómo es mi diario vivir, que lo trabajamos ayer. El cómo lo hago, pero el tener, tiene. Y ese tener no es de imposición. El tener es de una creación impresionantemente maravillosa. Porque el cómo lo puedo hacer, claro que sí, pero el tener tiene sentido realmente. Y el tener sentido, mi diario vivir, tener sentido es el palpitar del corazón de Cristo Jesús en mí. Ese palpitar tan hermoso que empezamos a sentir, wow, de arriba a abajo. Porque ¿cómo lo hago? Genial. Ese cómo lo hago en oración, ¿sí? En oración desde el amanecer, con ese sí que venimos trabajando, con ese sí de María, con ese sí de José. Genial. ¿Cómo lo hago? Me levanto. ¿Cómo lo hago? Claro que sí, en esa oración. Pero el tener sentido es cuando me mueve las entrañas. Fijémonos bien en esa visitación de la Virgen María a su prima Santa Isabel. Maravilloso. ¿Cómo palpita el vientre? Estoy dejando palpitar a ese Cristo Jesús dentro de mí. Recordemos que decíamos en el día segundo, cómo yo soy, cómo yo puedo ser ese vientre total, y lo soy, para que Jesús se quede dentro de mí. Pero en ese tiene sentido mi diario vivir, es dejar ese palpitar de Cristo Jesús dentro de mí. El sí debe tener una respuesta perfecta, de poderme sentir totalmente viva dentro de Cristo Jesús y ese Cristo Jesús totalmente vivo dentro de mí. ¡Ay, qué cosa tan hermosa! De poder sentir ese palpitar. Y si tiene sentido mi diario vivir, eso le va a dar el corazón y la vida, el tener sentido en mí, Cristo Jesús. Créanme que cada paso que yo dé hoy debe tener sentido. Debe tener sentido mi despertar. Debe tener sentido voltear a mirar y ver a mi esposo. Debe tener sentido ver a mi hijo, a mi hija, a mis hijos. Debe tener sentido ese respirar. Debe tener sentido el salir de la alcoba con alegría, de pronto con afán. Pero debe también tener sentido ese diario vivir para mí, que es ese amanecer en Cristo Jesús para poder emprender un camino de verdadero sentido. Ese sentir, ese palpitar de Cristo Jesús en mí debe tener sentido. Y si tiene sentido, créanme que el problema que viene va a tener sentido en mi diario vivir. El problema, llámese que se me quedó las llaves del carro, que el Transmilenio no me pude montar, que se me olvidó una hojita en la casa. Debe tener sentido por qué se me olvidó. Debe tener sentido, de verdad, mi esposo está bravo. Debe tener sentido esto. ¿Para qué? Para mi transformación, para mi crecimiento. Y entre más problemas, y yo los tome en Cristo Jesús, voy a tener y voy a sentir más ese palpitar de Cristo Jesús en mí, en los pasos que yo doy. Esto es maravilloso. Yo empecé la novena de esta forma. Es maravilloso cómo nos lleva poco a poco a que mi diario vivir, cada minuto, cada segundo, tenga un verdadero sentido en mi diario vivir. El tener sentido cada quehacer, el tener sentido cada respirar, el tener sentido, ese sí es el que palpita y es el corazón de Cristo Jesús dentro de mí. Qué chévere, genial. Vamos aprendiendo ayer cómo es mi diario, que lo puedo hasta describir, pero el tener sentido, debo sentirlo, más que escribirlo. Entonces, pero el cómo no puede estar separado de, tiene sentido, del tener. Siempre van ese uno primero el cómo, pero inmediatamente el tener sentido, y el tener sentido es que este vientre totalmente de todo mi ser empieza a palpitar, empiezo a sentirlo totalmente firme en mí, ese Cristo en mí totalmente vivo, y eso aprendo de nuestra Madre del Cielo. Entonces puedo ir al lado de mi esposo y si tiene sentido, palpitar a Cristo Jesús en él. Tiene sentido el abrazar a mi hijo, que aunque esté bravito, va a quedar ese corazón palpitando en él y no será el mío, sino el de Cristo Jesús. Créanme
que empezará a quedarse en Él cuando tenemos una respuesta de amor, de alegría, de un renacer total. ¿Tiene sentido? Claro que sí. Ese sí profundo en mí. Gracias. Sigamos aprendiendo con amor y para eso necesitamos tanto la humildad de nuestra Madre del Cielo. Hagámoslo con todo el corazón, que para Dios nada es imposible. Y si tiene sentido en mi diario vivir en Cristo Jesús con nuestra Madre, créame que la vida empezará a otro ritmo, en amor y en alegría, en esperanza, en un crecimiento de fe. Vamos para adelante, sigamos con esta novena preciosa, con esos gozosos, con esa alegría total, que se me note hoy, que es un diario vivir perfecto y precioso y que quede esa enseñanza profunda en mi corazón, en tu corazón. Gracias, seguimos acompañándolos espiritualmente, uno solo, unidos en el amor, en el perdón, en ese verdadero sentir. Dios los bendiga y los amamos con todo el corazón. Para adelante, gracias.